De aplausos al Señor. Pueden sentarse. Al Cordero sea la gloria. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. También mandamos bendiciones a todas las personas que nos ven a través del internet en todo el continente americano, a las personas que nos ven allá en Europa y en Estados Unidos. También estamos enviando ya las prédicas en inglés para que tú la escuches, hermano, para que tú seas fortalecido en la palabra, para que tú seas edificado de acuerdo a la palabra que te dé tu pastor en la iglesia. Tú te congregas, semilla servirá para confirmarte lo que Dios tiene para ti, grandes propósitos. Amén. Vamos en esta hermosa mañana a enviarle unos saludos a las personas que están también allá escuchándonos o viéndonos a través del internet en Argentina. Quiero decirte que esta palabra que el día de hoy vamos a hablar también va a ser de edificación para tu vida, tanto para los hijos de aquí de casa como para las personas que nos escuchan a través de este medio. Dios me los bendiga. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice el Señor en el libro de Juan: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces tú y yo, al ser hijo de Dios, al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Ya tenemos el propósito, tenemos la convicción de que tenemos que servir, ¿sí? Tenemos que servir y producir frutos. Dios nos demanda a que tú y yo nos demos frutos. Entonces, el día que tú dejes de dar frutos, vas a empezar a tener problemas con tus hijos. El día que tú dejes de dar frutos, no vas a pagar la renta de tu casa. El día que dejes de dar frutos, no vas a pagar el vehículo que tú sacaste. El día que dejes de dar fruto, tu matrimonio, que aparentemente estaba sólido, se va a empezar a tambalear. Por eso es importante que tú y yo demos frutos. Hoy en este día vamos a hablar, primera parte, la predicación es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador se las voy a dar en dos temas, en 2 domingos, hoy y el próximo domingo. Sí, la parábola del sembrador. Entonces es importante, hijo, hija, que tú des frutos. Para las personas que nos ven a través del internet, es importante que en el lugar que Dios te llamó a congregarte y en el país, en la ciudad que vivas, Dios lo primero que te va a demandar son los frutos, porque dice la palabra: y por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí el día de hoy, tú vas a conocer, yo voy a conocer, Dios me va a confirmar a mí, y Dios te va a confirmar a ti, y Dios va a confirmar entre hoy y el próximo domingo, tanto las personas que nos ven por internet, en qué terreno estás. Hay 4 tipos de terrenos de acuerdo a la palabra del sembrador. Hay 4 tipos de terrenos. Y tú vas a saber si estás en el terreno número 1, si estás en el terreno número 2, si estás en el terreno número 3 o estás en el terreno número 4. Y yo quiero, y es mi deseo, estar y mantenerme en el 4. Porque los que están en los primeros 3, por eso muchas atribulaciones, por eso muchos problemas, por eso me he dado tiempo para explicártelo en 2 sesiones, para que tú aprendas y conozcas por qué no te están saliendo las cosas. Deja de estarle echando ya la culpa al pastor, deja de estarle echando ya la culpa a tu papá, a tu mamá. Por eso comencé hace rato, ¿cuántos hay hijos de Dios? Y todos dijeron, amén. Entonces, Dios va a tratar contigo de manera singular, con el esposo de una forma, con la esposa de otra forma, con el hijo mayor de otra forma, con el hijo menor de otra forma, porque Dios nos mandó a todos a dar fruto.
no nada más al papá, no nada más al pastor, a todos. Entonces, vamos a iniciar en esta mañana poniendo la palabra en Juan capítulo 15. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Jehová, que mejor es que te acerques, ¿para qué? Para oír. Entonces escuchen, hijos, escuchen la palabra que Dios tiene para este día, porque es importante que tú sepas en cuál terreno estás. Y el que está en el terreno 1, pues ahí tiene que ir mejorando al 2, al 3, pero Dios nos demanda que tú y yo debemos estar en el terreno número 4. Hoy te voy a hablar de los 2 primeros terrenos, pero vamos a Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. ¿Ya lo tienes? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si tú no llevas fruto, si tú no das fruto, el Señor te va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, cuando tú y yo decimos que somos hijos de Dios, Dios da por hecho que tú y yo estamos llevando mucho fruto. Te voy a hacer un pequeño examen en este mes de febrero que está por terminar. ¿A cuántas almas has ganado para Jesucristo? ¿A 4? ¿A 2? ¿A ninguna? ¿Nada más te la pasas peleando? Entonces, aquí de acuerdo a la palabra, si tú eres una de las personas que no has ganado ni un alma, no estás llevando frutos, nada más te has estado entreteniendo, tomas el miércoles y el domingo como una reunión de club social, pero no estás haciendo lo que el Señor nos demanda a ti y a mí. Dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Cuando la ovejita dice, no, que esto yo lo voy a hacer a mi manera, hazlo a tu manera, no te va a salir, las cosas te van a salir mal. Así puedes pasar 10, 15, 30 años y las cosas no te van a salir, porque si tú eres oveja, debes escuchar la voz de Dios. Dice, versículo 6, el que en mí no permanece, mira lo que dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan ¿a dónde? En el fuego y arden. Para aquellos que no creen en el infierno, ¿a dónde van a ir las personas que no dan fruto? Al infierno, al infierno. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Entonces, aquí hay un requisito también para que tú y yo seamos discípulos de Jesús, que llevemos mucho fruto. La pregunta es, ¿lo estás cumpliendo o te has estado entreteniendo? Si tú tienes 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio, ¿cuántos frutos has llevado para el Señor? Quizás las personas que tú le has hablado de la palabra no precisamente tengan que venir a esta iglesia por la condición a veces en la que ellos viven en otro lugar, ¿sí? Pero si durante tantos años, o eres cristiano durante 5 años y nada más has dado 5 frutos, es como aquel sembrador que siembra la semilla y en 5 años nada más le da 5 frutos. Es igualito. Yo creo que está entendido la palabra. Entonces,
Dios quiere que tú prosperes, porque Él quiere que dejes de trabajar para el faraón. Dios quiere que tú prosperes porque Él quiere que dejes de trabajar para otros. Y Dios quiere que tú prosperes porque Él quiere que dejes de trabajar para ti. Tú y yo estamos reclutados como soldados de Dios y no vamos a hacer nosotros lo que tú y yo queramos, sino lo que Dios nos manda hacer. Por eso, en este día vamos al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 4, este es el que vamos a estar trabajando por 2 domingos. Dice, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Qué comenzó a Jesús a hacer? A enseñar. Recuerda que Jesús enseñaba, predicaba, sí, sanaba y echaba fuera demonios. Ese es el evangelio de Jesucristo. En aquella iglesia donde no haya sanidad, donde no se eche demonios, ahí no está el evangelio de Jesucristo, porque estaría incompleto y Jesús sería un mentiroso. Dice el versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaban por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y produjo, en una versión dice, y produjo cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te quiero leer aquí, dice que hoy vas a conocer de estos terrenos. Hoy vas a conocer primero 2 y tú, hijo, hija, de manera singular, te vas a identificar quizás con uno de estos 2. Hay algo muy importante que tú y yo debemos de saber, es que Dios no nos manda a juzgar a las personas. Quiero que entiendas esto y lo puedes poner en tu estado, en tu celular, en tu computadora. Dios no nos manda a juzgar a las personas. Pero quiero hacerte claro que Dios sí nos demanda a que juzguemos a las personas por sus frutos. Dios nos demanda que nosotros juzguemos a las personas por sus frutos, porque los frutos deben de hablar por sí solos. Hay algunos cristianos que están acostumbrados a juzgar el estilo de vida, la forma, ¿sí?, de cómo predica el pastor o el líder, ¿sí?, y no dan fruto. Hay otros tipos de cristianos que les gusta hacer mucho competencia bíblica, cuántos versículos saben, competencia de quién ora más, quién ayuna más, quién lee más capítulos, y se están entreteniendo en esas clasecitas, pero pasan los días y los meses y tampoco hay fruto. Dice, y para ver los frutos, quiero decirte que toma tiempo. Para ver los frutos, toma tiempo. ¿Por qué? Porque desde que el sembrador tira la semilla, de la noche a la mañana, no nace el fruto. ¿Sí? Hay un proceso
que tienes que pasar. Ese proceso tú y yo lo tenemos que pasar. Entonces, hijo, antes de que tu mujer te entregues a un varón, ¿sí? Primero debes de tomar tiempo. Antes de que tú vayas a firmar para casarte, debes de tomar tiempo. Antes de que tú vayas a comprar un vehículo, debes de tomarte tiempo, porque si no te tomas el tiempo, vas a sufrir las consecuencias por tomar malas decisiones y quizás hasta que te mueras. Por eso aquí les estoy hablando como a hijos, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas que es muy importante la ley de Dios que dice que lo que siembras, vas a cosechar. Lo que siembras, vas a cosechar. Y hay gente que quiere cambiar esa ley, pero no se puede. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras dinero, vas a cosechar dinero. Si siembras rebelión, vas a cosechar rebelión en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, porque lo que siembras vas a cosechar. Entonces, aquí el problema no es el sembrador, aquí el problema no es el pastor, aquí el problema no es la semilla, porque ustedes, todos ustedes y los que me están viendo a través del internet están escuchando y la fe viene por el oír. El problema es en el terreno, el problema es en el terreno. Por eso yo te digo, ¿de qué clase de terreno eres? Quizás no lo sabes, pero hoy van a ser definidos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda persona que está hoy aquí, algunos ya tienen su silla hasta marcada, ya no cambian de esa silla, están escuchando el mismo mensaje. No estoy dando mensaje individual, estoy dando un mensaje congregacional y lo estoy difundiendo para todos ustedes ahorita y a través del medio de internet, ¿sí? Y después puedes comprar tu el CD, puedes comprar la prédica, todo ello lo puedes comprar, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando tú ya tienes la semilla dada de una u otra manera, el problema es en el terreno. La gente allá afuera te va a demandar frutos. A ver tus frutos, a ver tus frutos, a ver tus frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. No les tienes que andar preguntando, no te tienen por qué andar preguntando, hijo. ¿Sí? La gente demanda, te lo vuelvo a repetir, la gente te demandará sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Sí? Uno de ellos son los frutos del Espíritu Santo. En esta iglesia, de acuerdo al estudio que llevamos, al discipulado, hemos aprendido que de acuerdo a la palabra son 9. 3 son para con Dios, 3 son para con el prójimo y 3 son hacia adentro, para contigo, ¿sí? Y hay gente que está muy mal en 7, en 8, o es la persona muy exigente que quiere ver los frutos físicos en ti, pero estas personas no tienen los frutos hacia el prójimo, no tienen los frutos hacia sí mismo, o no tienen los frutos hacia Dios. La otra manera de ver los frutos es cuando Dios habla en tu área emocional. ¿Cómo están los frutos en tu área emocional? En tu área física, en tu área familiar, en tu área financiera y en tu área espiritual. Allí hay otros 5 frutos que tú y yo, el Señor nos va a demandar. ¿Cómo estamos en esas 5 áreas? Pero hay otros frutos también más importantes. Y que muchas veces por hacer tanto trabajo externo, tanto trabajo con el faraón, nos olvidamos y el Señor te los va a demandar. Los otros frutos que también el Señor te va a demandar son tus hijos. Son tus hijos. Al que le dio 5, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con los 5? Al que le dio 3, ¿qué hiciste con los 3? Al que le dio 1, ¿qué hiciste con el 1? Así que deja de estarle sirviendo ya tanto al faraón, deja de estar sirviendo ya en ti mismo
y reacciona y regresa, que el Señor te va a demandar por los frutos, que en este caso te hablo de tus hijos. Quiero que marques ahí la Biblia y vamos tantito a Génesis. Génesis capítulo 2. Mira por qué hay gente que te dice, a ver tus frutos, a ver tus frutos, a ver tus frutos, y tú no le tienes que enseñar nada a nadie. Por tu testimonio vas a hablar, hijo o hija. Y mira lo que pasó, lo que pasó aquí en Génesis capítulo 2. Dice, versículo 5, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda planta del campo, o sea que la planta vino porque Dios la puso, y todavía no estaba la tierra, la tierra representa a la persona, ¿sí? Y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, pero ya había planta. Dios por su grandeza, Él puso la planta antes de que estuviera la tierra. Y mira lo que pasó en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repito el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca aquí el Señor fue específico que tenía que hablar de los frutos. ¿Quién es el que se fija en los frutos? En que estás viendo a ver si estás haciendo las cosas, ¿sí? Es el diablo. Y mira, en Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿A quién se la dijo? A la mujer. ¿Por qué a la mujer y no al varón? Porque muchas veces hay muchas mujeres que están desenfocadas y el diablo las tienta. Eso no quiere decir que también al varón. La mujer no debe estar donde debe estar. Y principalmente al tiempo de hoy y desde el tiempo antiguo que se escribió en la Biblia, dice la palabra que el hombre debe trabajar y la mujer debe estar en la casa. Dice aquí, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el huerto. Pregunto, ¿eso dijo Dios? No lo dijo, ¿verdad? Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya en ese diálogo que entró con la serpiente, ¿quién habló del fruto? No lo había hablado Dios, dijo de todo árbol. Y en el versículo 3 dice, pero del árbol del fruto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Nunca dijo Dios eso. Por eso el diablo, el enemigo, a veces a través de las personas, lo primero que quiere ver, no te conocen, o a veces te conozcan o no, y lo primero que quiere decirte, a ver tus frutos, a ver tus frutos. Tú no los tienes que enseñar los frutos a nadie. Dios a ti te plantó desde antes de la fundación del mundo, hijo, hija, para que ya sabía de antemano que ibas a llevar fruto. Pero el diablo se encarga, es especialista en sacarte los trapitos al sol. A ver qué frutos estás dando, a ver qué fruto. Tú no le tienes que dar, te vuelvo a repetir, ni responder. Eso lo que Dios te va a demandar. Amén. Entonces, vamos otra vez a Marcos. El problema no es la semilla. Lo que tú estás escuchando en tu oído, en tu espíritu, es la palabra de Dios. Yo no te vengo a hablar de mí, de mi palabra. Es la palabra de Dios, ¿sí? El problema es en el terreno, y que quede claro, eso representas tú. Tú representas el terreno. Entonces, para que sepas qué clase de terreno eres tú,
y cómo no entrar en aquellos terrenos que hacen la palabra infructuosa, hay dos cosas que debemos de hacer. Hay dos cosas que se hacen infructuosa, hay dos cosas que hacen infructuosa la palabra de Dios. Hay dos cosas que hacen infructuosa la palabra de Dios. Una de ellas es el terreno donde cae y la otra es la tradición. Una es el terreno donde cae y otra la tradición. Mucha gente aquí en la tierra sigue la tradición del hombre. Mejor debes de escuchar en el espíritu. Por eso te decía hace rato, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. La voz de quién estás escuchando. Marcos capítulo 4, versículo 14 y 15. Te lo voy a leer desde el 11. Del 9 te lo voy a leer. ¿Ya lo tienen? Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Subráyalo entonces. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, a los que no son creyentes, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no aprendan, para que viendo y vean y no aprendan, y oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que Jesús te está diciendo aquí, que si tú no entiendes la parábola del sembrador, nunca vas a entender las demás parábolas. Sí, por eso es muy importante, pues a veces allá afuera se dice, porque pues que es regada la palabra, lo que siembras cosechas. Son términos de la parábola del sembrador. ¿Sí? Entonces, siembras cosas malas, recibirás cosas malas. Siembras cosas buenas, recibirás cosas buenas. Entonces, dice aquí, y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿En dónde? Esa es aquella persona que está dentro de la congregación. ¿Sí? El pastor está hablando, la persona viene inmediatamente el diablo y lo pone a bostezar. Ay, tengo bastante sueño, ya no escuchó la palabra. ¿Sí? Ese es el tipo de personas que está junto al camino. A otros los entretienen los hijos. ¿Quieres corregir aquí lo que no corriges en tu casa? Y quedas evidenciado que no puedes con tu muchachito. Por eso te manda el Señor a que corrijas, pero no lo quieres corregir. Siempre que vengas, el diablo te va a robar inmediatamente la palabra. Eso dice el versículo. Dice, el problema no es el pastor, el problema es la gente que no puede recibir porque no se concentra. Otros ya se quieren ir, otros ya quieren que el pastor hable de las ofrendas, porque va a haber partido de fútbol, porque tiene un convivio allá en su casa, que ya termine. Entonces dice la palabra en el versículo 15, pero después que la oyen, enseguida. En otra versión habla, dice inmediatamente, enseguida, inmediatamente, enseguida. ¿Viene quién?
Satanás y quita la palabra que se sembró en su boca. Otra manera actual que está atacando al enemigo es a través del celular. ¿Cuántos cristianos, incluyendo algunos de aquí, ponen el celular en vibrador? Y está la predicación, ¿sí? Y está en el momento que el Señor te va a decir una palabra rema para ti. Y de repente viene el diablo y te manda un mensaje. Y allá vas bajando las escaleras o allá vas para el baño a contestar. La pregunta es, ¿por qué no apagas el celular? ¿Sí? No va a suceder nada malo en 3, 4 horas. Y si sucede, como se lo he dicho a los líderes, a los del primer nivel, si se te muere un pariente en horario de que estás en la iglesia, ¿a qué vas a salir huyendo? Tú no lo vas a revivir. Ya Dios te dio el tiempo para que tú le hablaras a esa persona. Entonces, tú estás con el celular en vibrador y manito, es que mira que acabo de recibir un mensaje, es que papá, mamá está enferma y necesitamos que ti. Entonces ya el diablo en ese momento te quitó la palabra. A eso se refiere, de que son aquellas personas que reciben la palabra y queda la palabra en el camino. Son infructuosas porque no van a dar fruto. Porque el diablo vino inmediatamente y se las voló, se las llevó. Ya muerto está, hijo, tú ya no lo vas a revivir. Yo se los he comentado, mis padres todavía viven y yo sé que si en el transcurso del horario del discipulado y todo, pues allá como único varón, a su tiempo yo voy a ir para allá. Ya se les ha hablado, se les ha compartido la palabra, ya qué más malo puede suceder. O se fueron hacia arriba o se fueron hacia abajo, pero no puede estar saliendo. Por eso dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y penetra y es más cortante que toda espada de 2 filos para partir el alma del espíritu. Tú y yo debemos de andar en el espíritu y no debemos andar en las cosas del alma. Y si más te enfocas en las cosas del alma es porque no oras, porque no ayunas, porque no te congregas y eres el tipo de este terreno. Amén. A eso venimos a aprender. Mientras estemos con vida hay esperanza. Dios te habla para que tú corrijas lo deficiente, para que tú lo corrijas. Si tú caes en este terreno, hijo, pues entonces cambia tu forma de vivir. Dice, muchos se preguntan, ¿qué significa esto junto al camino? En el versículo dice, y estos son los de junto al camino. Esto se refiere a gente. Y los que están junto al camino, en este tiempo, viene siendo el lado izquierdo del camino, el lado izquierdo del lado izquierdo, el lado derecho. En otras palabras, es la acera. Al tiempo de hoy es la banqueta. Tú vas en la carretera rumbo a cualquiera, Veracruz, Puebla, y vas a ver siempre un grupito de gente, cualquier día de la semana, en la tarde, a bordo de la acera de la carretera, a bordo de la banqueta, platicando. Entonces, ¿qué te quiere dar a entender con esto? Que es junto al camino. Anótalo. Es el lugar de la opinión pública. Es el lugar de la opinión pública donde tú estás cuchicheando con personas que no debes de cuchichear. Para las personas que nos ven allá, la palabra cuchichear, estar hablando lo que no debes de hablar. Chisme. Y ya viste, manito, y ya viste que aquel hermanito, y empiezas a estar. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, 6 cosas abomina Jehová, 6 cosas aborrece y una abomina. Y la que abomina, ¿cuál es? La discordia entre hermanos. Entonces tú y yo, en lugar de estar cuchicheando esas cosas, vamos a hablar de bendecir al hermano. Ya viste que el hermano no ha venido, vamos a orar por él, por su esposa, para que se arregle el asunto, que vengan sus hijos, vamos a orar por él. Entonces, el junto al camino se refiere, ¿sí? Cuando tú tratas de combinar lo que recibes aquí y se ajuste en el mundo a tu conveniencia, inmediatamente la semilla se la lleva el sembrador.
te lo repito, cuando tú tratas de combinar lo que recibes aquí y se ajuste en el mundo a tu conveniencia, inmediatamente la semilla se la lleva Satanás, se la lleva el diablo. Entonces, junto al camino, muchas veces se ponen las personas, a lo que predicaba la pastora, a chismear. Habla, ¿por qué no te juntas, hermano, en este mes, en enero, cuántas almas ganaste? En febrero, ¿cuántas almas ganaste? Porque, pues, el pastor quizás nos podría solapar, pero Dios es Dios y Dios es veraz, ¿sí? Y dice que el Padre corrige más fuerte, el Padre celestial, entonces Él te va a demandar los frutos, ¿sí? Hay muchos cristianos que dependen de la gente, que dependen de la banqueta, que dependen de la orilla, junto al camino. Oye, manito, es que mira, es que pasa esto. Y le empiezas a explicar y decir a gente que no le debes de decir. Por eso yo te he enseñado, hijo, que si te vas a quejar, la queja es hacia arriba. No es hacia abajo, ni en tu propio nivel. Porque el que está en tu propio nivel, ¿qué te va a decir? Si tú mismo le vas a decir, si tú estás peor que yo. Entonces, ¿para qué te quejas con él? Debes de quejarte hacia arriba. Por eso Dios estableció en esta iglesia, como en muchas iglesias, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, para eso estableció líderes, para eso hay pastores, ¿sí? Hay una organización inmediata, así como en el secular, también en lo espiritual. Entonces quéjate con el inmediato superior. Porque si lo único que te quejas es con el tuyo, se te aplica esta palabra que estás junto al camino. ¿Sí? Dice, un problema que enfrentamos nosotros los pastores al día de hoy es que hay cristianos, como en cada iglesia, y ven otra predicación, que no es malo. La situación es que el hermanito o la hermanita viene a la iglesia y dice, pastor, allá escuché el otro día que el pastor decía que esto, y quiere el hermanito que yo me ajuste a lo que allá el pastor está diciendo. Tu pastor no es Guillermo Maldonado, tu pastor no es Cash Luna, tu pastor no es Otoniel Fon, tu pastor es Gregorio González, y tú vas a escuchar la voz de tu pastor, tú vas a escuchar la voz de tu pastor. Para esos cristianos, la opinión de otros es muy importante. Y voy acá, porque hay un profeta que me va a decir algo. Acá hay un pastor que me va a decir algo. Y siempre andan buscando que le den por su lado. Y ahí los tiene el diablo entretenidos, al norte y al sur y a este, buscando nada más la opinión de otras personas, pero no los frutos. Entonces, estas personas, eso es lo que pasa en algunos terrenos, en algunas personas que no respetan la posición del pastor, lo hacen de menos, ¿sí? Por eso hay muchas personas que no honran, porque tienen muchos pastores, y pastores nada más debe de haber uno. No puedes tener 2 hijos, no puedes tener 3, no puedes tener 4, y cuántas personas allá afuera se están confundiendo. Por eso la iglesia de Jesucristo, sí, en algunos se ha dado mal testimonio, por eso muchos cristianos se han salido, sí, de las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque a veces es el pastor que da mal testimonio, pero a veces es la misma oveja, que es aquella oveja que está en el terreno número 1, que nada más quiere estar junto al camino. Deja de estar junto al camino y ubícate a lo que el Señor te mandó. El Señor te dijo a ti y a mí, ir y hacer discípulos, y paradote junto al camino, no vas a arreglar nada. Hay 3 cosas que tienes que hacer para no ser el terreno, que son junto al camino. Si tú que me estás escuchando aquí, o tú que me estás viendo por internet, tú eres uno de esos, te vamos a ayudar el día de hoy. Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, te vamos a ayudar. Hay 3 cosas que tienes que hacer para no ser el terreno que sea junto al camino. Número 1,
Cuando tú recibes la palabra en tu corazón, cuando tú recibes la palabra, deja que vaya a tu corazón, no que vaya a tu alma, que vaya a tu corazón. Que tengas una convicción. Pocas personas yo he escuchado cuando dicen, el Señor me ha hablado a mí, y tienen un celo de Dios y tienen un fuego de Dios porque tienen la convicción que Dios les habló. Pero cuántos cristianos miedosos, temerosos, y que dicen, Dios habló, Dios habló. O sea, les comentaba yo el otro día, Dios te habla de muchas maneras. Sería ilógico que si yo siendo padre y tengo 5 hijos, a los 5 les voy a hablar igual. Si no tengo 5 robots, a uno le voy a hablar de una manera, a otro le voy a decir otra, a otro le voy a decir otra. No es lo mismo lo que yo le voy a decir a Daniel, a lo que yo le voy a decir a mi hija Verónica, porque ahí no hay diferencia. Y Dios te habla siempre, Dios te habla siempre. Dios es personal. Entiende que Dios es personal. La palabra que tú recibes es para corregirte. Y es la gente, y es lo que la menos la gente quiere ser. No le gusta ser corregida. Se convierte en un cabrito. Hijo, si tú eres cristiano, déjate corregir, porque muchas veces nomás vemos lo externo o queremos criticar a la persona. Sí, deja de criticar. Tu amigo que nos ve por internet, deja de criticar y ubícate a lo que el Señor te mandó. A dar frutos, a dar frutos. Dice, ¿estás dispuesto a decir sí, Señor, sin pensarlo? ¿Estás dispuesto a decirle sí, Señor, sin pensarlo, sin cuestionarlo? ¿O eres de las personas que te tienen que convencer? ¿O eres de las personas que hay que explicarte las cosas una y otra vez, una y otra vez? Dice la palabra, porque debiendo de ser ya maestros, ¿sí? Hay necesidad de volver al viejo rudimento, porque sigue siendo niño, sigue siendo niño. Personas que tienen 10 años, 15 años, 30 años, que siguen siendo niñas espiritualmente, porque nunca crecieron, porque nunca tuvieron una paternidad, porque no tuvieron una autoridad que los corrigiera, y todos se sentían en su alma. Ese es el tipo de persona que está junto al camino. Dice, cuando Dios le habló a María que iba a concebir, María no cuestionó. Ya hemos leído esos pasajes, ya no lo sabemos, quizás parafraseado. María lo que dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. María nos puso el ejemplo, hijos. Sí, María no dijo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Cómo dando? Déjalos por qué a Dios, déjale los cómo a Dios, déjale los cuándo a Dios. Sí, y todavía hay muchas personas que se portan como José. ¿Sí? Deja que Dios te dé las explicaciones. Deja que Dios te dé las explicaciones. ¿Sí? Ella no se puso a pensar en todo lo que implicaba. Si tú te pones a pensar en todo lo que implica en hacer las cosas, nunca, hijo o hija, vas a hacer nada. Ay, es que yo soy un pobretón. Pues siempre vas a ser un pobretón. Cuando Dios ya te ve sobre ti y te dio grandes cosas, ¿sí? Dice el Señor que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces deja de quejarte, deja de decir que no tienes. Dios nos dio en su palabra el ejemplo a través de Abraham. Dios, cuando dijo Dios proveerá, no hay comida hoy o más en rato, pero Dios va a proveer, Dios va a proveer. Deja de quejarte, aprende a dejar la queja. Tú lo que tienes que hacer es aceptarlo y decir, Señor, sí lo voy a hacer. Señor, sí lo voy a hacer. Por eso decimos en todos los domingos, ¿cómo están? Bien, aunque las circunstancias digan lo contrario. Pero ahí seguimos, pero ahí seguimos, pero ahí seguimos. Eso es fe. Dice, vamos al libro de Gálatas. Ahorita regresamos ahí. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 4, versículo 6.
Aquí hay algo muy importante que te quiero decir. ¿Quién fue? Unos ángeles vinieron a hablar con María. Sí. Y dijo que iba a dar un hijo concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, podemos decir tú y yo, Abba Padre, año 2015. Pero mira el ADN que Dios nos mandó, espiritual. Gálatas 4:6 dice, te voy a leer desde el 5. Para que redimieses a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces el mismo Espíritu que recibió María, lo tienes tú. Y eso es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Por eso deja de quejarte. María no se quejó. María no cuestionó. Deja de cuestionar las situaciones que pasan en tu vida. ¿Sí? Vemos que tenemos la misma semilla que recibió María cuando clamamos Abba Padre. La misma genética espiritual. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, Dios deposita en ti la semilla en todas las áreas de tu vida. Te riega espiritualmente. Porque a algunos les hace falta esto, otra, y va a actuar de manera diferente con cada uno. No hay ninguno aquí robotizado. Sí, deja que Dios sea Dios en tu vida. Los que necesitan explicación son los José. José necesitaba una explicación, ¿verdad? Pero ¿quién le dio la explicación? No se la dio el vecino. No se la dio un familiar. Entonces deja que Dios se encargue de las explicaciones y tú simplemente sírvele. Dios se encarga de dar las explicaciones a aquellos que te van a ayudar a llevar a terminar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Te lo repito, Dios se encarga de dar la explicación a aquellos que te van a ayudar a término lo que Dios ha puesto dentro de ti. Por eso te digo, debes de dejar de dar las explicaciones. Entonces, en esta mañana, ¿sí? Dios tiene gente allá afuera. Escúchame bien, Dios tiene gente allá afuera que no entiende, así como José. Pero tú, por el hecho de estar aquí en la casa del Padre, Dios va a utilizar a esa persona para bendecirte, para que cumplas tu propósito y te dejes de quejar. Si es que vine a la iglesia, pero llego a la iglesia y no tengo comida para en la tarde. El pastor, porque ahí come, porque ahí le dan, pero yo, ¿y a mí quién me va a de comer? Deja de quejarte, hijo. Dios va a utilizar a muchos José allá afuera, para que tú termines, para que tú continúes la parte que a ti Dios te demandó o te demanda. Sí, déjate, allá te van a llevar en un burrito, allá te van a cuidar, allá te van a proteger. ¿Por qué? Porque si lo hicieron con en el Espíritu, lo hicieron con María, también lo van a hacer contigo. Porque tenemos el mismo espíritu de adopción. Abba Padre, papito, dale una ofrenda de aplauso al Señor. Entonces no te preocupes, hijo. Pero tú lo que tienes que entender es que Dios lo que ha puesto dentro de ti, nadie ni nada te lo puede quitar. ¿Sí? Por eso dice aquí, por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Sí? Entonces, tú vas a tener en tu vida mientras tú camines con Dios, si no veas tu necesidad, no veas tu circunstancia, pero Dios va a enviar a un José y déjale las explicaciones a Dios. Tú arrodíllate y haz lo que tienes que hacer, haz la parte que a ti te corresponde. Te voy a poner algo para que lo pongas en tu estado. Dice
Los amigos no necesitan explicaciones. Los amigos no necesitan explicaciones. Y los enemigos no se lo merecen. Los amigos no necesitan explicaciones. Y los enemigos no se lo merecen. Deja darle tanta explicación a aquellas personas que tanto hablan mal de ti, aquellos impíos que tanto te mal hablan. Salúdalos, bendícelos, hasta ahí. No te desgastes, hijo, aprende a no desgastarte. Mateo 13, versículo, vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, hablando del primer terreno. Mateo 13, versículo de 19. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí te habla en el versículo 19, ¿sí? Que cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es imposible comprender y entender todo lo de Dios. En otras palabras, la palabra entender se refiere a percibir. La palabra entender, que viene en la Biblia, se refiere a percibir. Otra definición sería considerar. Por eso es imposible comprender y entender todo lo de Dios. Por eso tú tienes que percibir, tú tienes que considerar, ¿sí? Porque a veces viene una persona. ¿No te ha tocado que te llega una persona y te dice, ay hermanito, quiere decirte algo? Es que dicen que viene para Tabasco un tsunami. Es que dicen que va a haber un terremoto y nos tenemos que salir de aquí. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? La palabra que se siembra en ti el día de hoy, Salmo 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador. No temerás del terror nocturno. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. ¿Sí? Entonces deja de estar escuchando otras voces, hijo. Dice en el libro de Eclesiastés, el que mira los vientos nunca sembrará nada. El que mira los vientos nunca sembrará nada, porque está desenfocado. Y una persona desenfocada siempre tiene temor y miedo de todo. Yo conozco personas de hace 20, 30 años que siempre tienen temor de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Y ahí los tiene el diablo entretenidos en esa misma situación. Pero ¿cómo te exigen frutos? ¿Alguien está hablando el Señor hoy? Amén. Dios no pretende que tú lo entiendas todo, pero sí que lo consideres diligentemente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios te dará en abundancia más de lo que tú pides, más de lo que tú pides. Dios te va a dar más allá, pero tienes que estar enfocado en la obra del Padre. Si Dios nos mandó en esta iglesia, sí, a ser evangelizados, que venga la persona a evangelizar, a que sea la persona afirmada, discipulada y enviada. En 3 años, si tú faltaras, digo, discipulado, ya estás listo para abrir una casa de paz. No necesitas 10 años, como dice la tradición. Por eso la tradición te estanca, hijo. La tradición te empobrece. Con 3 años, Jesús lo demostró en su ministerio. Y tenía el mismo espíritu que hoy tienes tú. Dice, número 3, la tercera cosa que tienes que hacer para no ser el terreno
que son junto al camino. Cada revelación que Dios te da es tan buena como tu próxima decisión. Cada revelación que Dios te da es tan buena como tu próxima decisión. Aprende a decidir, hijo, aprende a decidir. Hay personas que, una cosa es recibirlo, otra cosa es considerarlo y otra cosa es activarlo. Te lo repito, una cosa es recibirlo, otra es considerarlo y otra es activarlo. Hay personas que conozco que dicen, yo ya leí este libro, ya leí este otro, ya leí este otro. Han leído como más de 25 o 30 libros de siervo de Dios, pero ellos siguen en el segundo proceso. Tienen miedo a avanzar, tienen miedo porque el diablo les puso temor y miedo. Ahí quedaron estancados y quizás ahí van a morir, quizás van a ser salvos, sí, pero date cuenta que Dios tiene mayores cosas. ¿Por qué Dios le da a unas personas? Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos en todas las cosas, pero ¿por qué muchas veces Dios le da más a unos y más a otros? Lo vemos en los testimonios. En los testimonios alguna persona dirá, ay, en esa iglesia pasan los mismos de siempre, porque son las mismas personas que más se esfuerzan. Son las mismas personas que más se esfuerzan en todas las áreas. Trabajan, ofrendan, diezman, hacen pacto, ganan almas, están en ese ADN de servirle al Señor, mientras otros nomás se la pasan quejando, pero también quieren ser bendecidos. Si esto no es varita mágica, hijo, dice claramente la palabra que por sus frutos. Entonces dice, la mayor parte de los cristianos donde falla es en actuar, porque todo lo cuestionan. Si es de Dios, no es de Dios. Le voy a preguntar a la Amparita, le voy a preguntar a este hermanito que está acá, que llega a otra iglesia, a este que me confirme, a este que me recontra confirme, pero nunca van con papá. Nunca van con papá. Andan como el toma todo. Ponen uno, ponen dos, ponen tres. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo, Lucas 16. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice, parábola del mayordomo infiel es el título. Pero en el versículo 8, mira lo que dice. Márcalo, hijo, remárcalo con rojo, verde, azul, lo que tengas. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Son más sagaces, son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Nosotros. Entonces date cuenta, en otras palabras, a veces un impío, Dios le pone que ponga un negocio, ando consiguiendo 2,000 pesos, préstame 2,000 pesos, 3,000 pesos, y con 3,000 pesos pone el negocio. Pero el cristiano, ay Señor, confírmame si es en ese lugar. Si es tu voluntad, que necesito 10,000 pesos, confírmame. Que venga una persona y se la pasan de confirma y cuanta cosa, pero el otro, mientras él está pensando en 1 año, 2 años, el otro ya tiene 3 años con su negocio. Dios ha hablado que aquí va a utilizar personas para poner su negocio. Hijo, si ya el Señor te lo puso, empieza a trabajar en ello. Ya vete en tu negocio establecido, porque mientras tú trabajas en la obra, el Señor te lo va a añadir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. ¿Qué cosa quieres? Eso es lo que te va a dar el Señor. Pero primeramente es el reino, buscar en el reino, y tiene que ver con las almas y con los frutos. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Vamos al segundo tipo de terreno. Vamos a Marcos
De este domingo al otro, tú ya debes saber en cuál terreno estás. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: estos son asimismo de los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el hebreo la palabra tropiezan es ofender. Ponla ahí en tu Biblia, ofender. Luego se ofenden. Conoces muchas personas que tú les hablas de lo que tú has aprendido y se sienten ofendidos. Ellos están en este tipo de terreno. Versículo 16, te repito, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, ¿sí? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es aquella persona que viene a la iglesia y dice: esta palabra es para mí, el Señor me la dio, y te vas bastante afirmado en la palabra, ¿sí? No, aparentemente la pusiste en tu corazón, porque si la pones en tu corazón nada te va a tumbar, pero tú llevas todo gozoso con el deseo de platicarlo allá a tus familiares. Allá te están esperando. Fíjate, manita, fíjate, mi tía, fíjate, mamá, que esto me pasó en la iglesia y esto. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ese gozo que llevabas se viene abajo. Fíjate a quién le cuentas tus sueños, hijo. No se los cuentes a cualquiera, porque el diablo lo va a utilizar para que tú decaigas y vuelvas otra vez para atrás. Dice, tropezar significa ofender. Gente que se ofende demasiado rápido. ¿Tú conoces gente que se ofende demasiado rápido? Nomás te paras enfrente de ellos y ya se están ofendiendo y no has hablado. Entonces te imaginas si hablas, que ya te han escuchado. Ya dice, la gente de corta duración no tiene raíz, y raíz tiene que ver con el carácter. Por eso hay que tener bien firmes los pantalones, porque el evangelio no es para gente floja, hijo. Nosotros tenemos que hablar, trazar bien la palabra. Dice claramente, la oración eficaz del justo. Hay muchos que oran pero no son eficaces, le tiran para todos lados, y tú debes ser certero apuntando bien. Dale la ofrenda de aplauso al Señor. Allá afuera hay personas, y dime si no, allá afuera hay personas que dicen: oye, lo que tú me estás diciendo, eso no me lo enseñan aquí en la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Ese tipo de personas no quieren venir para acá. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Y el carácter tiene que ver con el compromiso. El carácter tiene que ver con el compromiso. Quedarse después de la predicación 2 horas más. Entonces lo quieren facilito. Bien decía Chicoche, para las personas que nos ven en internet, era un cantante de aquí de la región que decía: la mujer lo quiere todo facilito, no le gusta que la manen, no, y prefieren gobernar. Pero si le dices que para el bailongo, eso sí se lo aprenden de volada. Pero para el amor y la bailada, eso sí se lo aprenden de volada. Ahí sí no te dicen nada. Y tenía razón. Uno tenía razón. Entonces, no le gusta este tipo de personas. Entonces, por eso no cualquiera va a venir aquí. Y las personas que han venido son confrontadas y mejor se van. Tú conocerás. ¿Y por qué ya no viene esta persona? ¿Por qué ya no viene? Porque personas que vinieron a dar testimonio
que lo que el Señor había hecho en esos 3 días y dijeron, yo voy a traer a toda la gente de Nacajuca, yo voy a traer a todos los de la ranchería. Ni ellos ni la persona. Al contrario, esa gente los jaló, anda, vente para acá. Le han de haber dicho, deja de estar tonteando. Y se fueron. Es el tipo de personas que están en el segundo terreno. Dice, por eso toda palabra que sale de este púlpito, hijo, traerá a tu vida 2 cosas. Toda palabra que sale de este púlpito traerá a tu vida 2 cosas. Tribulación y persecución. Tribulación y persecución. Y te voy a definir qué es tribulación. Tribulación es la palabra que pondrá demanda en ti para que tú seas prosperado. Tribulación es la palabra que pondrá demanda en ti para que tú seas prosperado. ¿Quieres ser prosperado? Gana almas. Pero tenerlas que visitar el sábado hasta en la tarde. Cuando tengo que ir con mi tía, cuando es la reunión familiar, no. El domingo en la tarde no tengo que llevar a mi hijo al parque, no. Entre semana le sirvo a Faraón de lunes a viernes. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero quieres ser prosperado. Persecución. Persecución. Es cuando hay gente cerca de ti. Es cuando hay gente cerca de ti que te señala, que te acusa por lo que tú crees. Que te señala, que te acusa por lo que tú crees. Te voy a dar un ejemplo, hijo. Y es una prédica que también ya estoy preparando porque me gusta siempre ir hasta allá llevando dos o 3 por delante. Yo no me estoy preparando muchas veces de un día para otro, pero el Señor me manda que siempre dice la palabra que el Señor va delante de nosotros y mientras tú tienes la disposición, Dios va a poner la palabra en tu boca. Entonces cuando dice aquí que cuando hay gente cerca de ti que te señala, que te acusa por lo que tú crees, porque somos criticados mucho nosotros, y eso es una prédica que yo voy a leer, el evangelio que Jesucristo dijo que hablamos del reino. El evangelio no consiste en bebida ni en comida, sino en poder, y el poder se ejerce. Jesús vino a hacer 4 cosas, ¿sí? Vino a predicar, vino a enseñar, vino a a sanar gente y a echar fuera demonios. Eso es el evangelio de Jesucristo. Para las personas que nos ven en internet, si en tu iglesia no se practican estos 4 puntos, no están enseñando el evangelio de Jesucristo, porque hay pastores que ellos se pusieron y Dios no los puso, y contra ellos Dios los va a tratar con ellos fuertemente. Entonces Dios nos manda a ti y a mí, ¿sí?, a que prediquemos, a que enseñemos, a que oremos por las personas para que sean sanadas y también para echar fuera demonios. ¿Sí? Este es el pan que Dios dejó para los hijos. Pero la gente confunde todo ello en que dice, yo no estoy endemoniado, yo no necesito eso de liberación que hacen allá en tu iglesia. Es que no lo han entendido, están desenfocados. ¿Por qué? Porque el 4º punto el Señor también los mandó a echar fuera demonios. En ningún momento dice que es trabajo del pastor, es trabajo de todos, y tú para eso te vienes a preparar, a evangelizar, a discipular, para que eche fuera esos demonios y cumpla los 4 propósitos de Jesús. Pero eso va a ser otra prédica que próximamente les voy a decir, ¿sí? Entonces, si Dios nos manda, si Dios te puso aquí en esta iglesia, prepárate para echar fuera de demonios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pan es para los hijos. ¿Ves el caso de la mujer que habló que no era judía? Que dijo, bueno, sí, pero es que también aún los perrillos se comen la migaja. Ella se hizo inferior, se hizo de menos, porque reconoció la inferioridad, porque no vendía para ella la bendición, pero por lo que habló,
el Señor le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Entonces no han entendido que esto tiene que ver con la liberación. El echar fuera demonios es que está un demonio metido en el cuerpo. Y para eso tiene que ser liberado. Si en la iglesia no se practica liberación, no se está cumpliendo el propósito de que el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para hacer estas 4 cosas. Pero ese es otro tema y no vayan a faltar y no nos dejen de ver. Vamos a continuar. Dice: persecución, cuando hay gente que cerca de ti que te señala, que te acusa de lo que tú crees. Y esto te sucede más en la familia paterno, materna. Lo que tú le vas a decir, mira hijo, no es para ellos. Hemos aprendido durante tantos años. Hay personas, hay ovejitas que van con el alma quererse ganar a sus familiares y le llevan los libros de discipulado. Le llevan los libros de discipulado y le dicen, mira lo que está enseñando en la iglesia, que esto. Mira, si esas personas no están en un lugar apostólico y profético, haz cuenta que tú le estás hablando en la pared. Por más que le quieras decir, por más que le regales el libro, van a estar desenfocados porque no hay cobertura, porque no hay paternidad. Y la paternidad tiene que ver con el orden. Entonces deja de estar perdiendo de esa manera el tiempo. Ora y ayuna por tu familiar y tú sigues ganando almas y Dios se va a encargar de tu familiar. Dice, la gente de corta duración es la que le viene el primer problema y se va. ¿Por qué la gente es de corta duración? ¿No te has preguntado por qué la gente es de corta duración? Vamos a Juan capítulo 8, ya vamos a terminar. Juan capítulo 8, versículo 49 al 51. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces lo que quiere el Señor, hijo, que tú guardes la palabra, que no al primer problema esa palabra sea desechada. Guárdala bien en tu corazón. Guardado es guardado, hijo. La clave para que no seas de este segundo en terreno también está en Juan capítulo 15. Si tú eres de las personas que crees que estás en este segundo terreno, mira lo que Dios te dice en este día. Juan capítulo 15, versículo 17. Dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te das cuenta por qué el mundo te aborrece? Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han ¿qué? Guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor te manda a que guardes la palabra, a lo que recibes cada miércoles, cada domingo, llévalo en práctica. Por eso debes de entender que no todo el mundo le vas a agradar, hijo. Grábatelo en tu cerebro, no a todo el mundo le vas a agradar. Juan capítulo 17, del versículo del 5 al 10, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y han qué? Guardado la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y la han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Por eso tú debes de entender que Dios te manda que tú guardes la palabra. Dice por ahí un versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque en el corazón, ahí va la palabra que tú escuchas, la palabra espiritual, la palabra espiritual, ¿sí? La gente se ofende porque lo toma personal, la persecución, hijo. La gente se ofende porque lo toma personal. Y te voy a dar un ejemplo, como en el caso de fútbol, todos conocen el fútbol, ¿sí? Son 11 contra 11, ¿sí? Los de un terreno, hay uno que tiene la pelota, hay un cristiano que tiene la pelota y se la manda a otro cristiano, ¿sí? El problema no es la pelota, porque la pelota representa la palabra, mas la gente, en lugar de enfocarse en la pelota, se enfoca en las personas. Por eso hay muchos cristianos que están en su mismo terreno del partido, donde nada más pasan la pelota para allá y para acá. Para allá son aquellos equipos que no les gusta avanzar, son aquellos equipos que no les gusta atacar. Y recuerda que tú y yo somos un ejército de Dios para ir adelante, para ir adelante, para ir adelante. Entonces la pelota debe de ir adelante y no te fijes en las personas, sino trata de llevar que la pelota llegue a la meta. Llega a la meta, porque ahí será tu salvación y mi salvación. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Quiero terminar con esto que dice, la persecución te va a llegar por causa de la palabra. La persecución te va a llegar por causa de la palabra. Si tú, amigo, que nos ves a través de este medio y tú has sido perseguido, ¿sí? Por la palabra, dice el Señor, si a Él lo hicieron, lo van a hacer contigo, ¿sí? Pero Dios ha querido que tú escuches, que tú veas este video para que tú seas bendecido, para que en el lugar donde tú te congregues sea confirmada esta palabra que te está dando tu pastor, que te está dando tu pastor. Yo no soy tu pastor, yo soy un medio que Dios utiliza en esta parte de América, en esta parte de México, en Villahermosa, Tabasco, México, para bendecirte a ti y a tu familia. Dios me los bendiga.